Para poder entender HTML como tal, es necesario que tengas algo de contexto, como su historia, para qué sirve, qué puntos son importantes y demás. Empecemos por definir qué es HTML. Bueno, básicamente HTML o Hypertext Markup Language es un lenguaje de marcado estándar y es utilizado para crear páginas web. Esto realmente es un conjunto de cada uno de los elementos que describen la estructura del contenido de la página como tal. Cuando ya tengamos todos estos conceptos en práctica, lo vas a entender de una mejor manera. ¿Y cómo funciona HTML? Pues básicamente HTML utiliza unas etiquetas y estas etiquetas nos sirven para marcar diferentes partes del contenido. Esas etiquetas no son visibles para los usuarios, pero al navegador, o sea, a Google Chrome, a Mozilla, a Safari y demás, le va a informar sobre cómo estructurar y cómo debe mostrar el contenido. Pasemos ahora a la historia. Para 1991, un señor llamado Tim Berners-Lee, quien era inventor en la World Wide Web, pues estaba buscando una manera de comunicarse con otros investigadores. Entonces, esa persona desarrolló la primera versión de HTML. Y si te fijas, World Wide Web significa www. Todos los sitios web inician por www.viprodigital, por ejemplo, en este caso. Ya para 1995 se introdujo la segunda versión en donde se incluyeron más características y se empezó a estandarizar el lenguaje de HTML como tal. Para 1997 se lanzó HTML4 y aquí ya se empezó a incluir soporte para scripts, o sea, ya era compatible JavaScript y las hojas de estilo en cascada, CSS en este caso. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante. Y finalmente para el 2014 sale una nueva versión dando lugar a HTML5 en donde esta ya se convierte en la versión recomendada porque incluye soporte para multimedia como video y audio y para gráficos elementos de Canvas y SVG y también se mejoró un poco la accesibilidad, se incluyeron etiquetas meta y demás. Entonces aquí ya se empezó a mejorar la web. Y este señor es Tim Berners-Lee. Ahora, ¿por qué es importante HTML? Bueno, básicamente HTML es el pilar de la web. Sin HTML, la web tal como la conocemos no existiría. Y aquí, otro punto importante es que HTML es un lenguaje simple pero poderoso, porque esto nos va a definir la estructura de todo el contenido que se muestra en navegadores. Recuerda, navegadores significa Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o cualquiera que estés usando. Y aquí es importante aclarar que cuando me refiero a que es un lenguaje simple pero poderoso, quiero decir que es un lenguaje de marcado de hipertexto, no es un lenguaje de programación. Y esto probablemente lo entiendas mucho más adelante. Ahora bien, ¿cuál es la relación con CSS, que son las hojas de estilo en cascada, y JavaScript? CSS significa Cascading Style Sheets, que en español significa hoja de estilo en cascadas. Esto es algo que vamos a ver más adelante, pero básicamente el CSS se encarga del diseño visual de la página, tal como colores, fuentes, disposición de los elementos y demás. Y JavaScript añade funcionalidad dinámica a las páginas web, como la validación de formularios, animaciones, control de contenido en tiempo real, etcétera, etcétera, y también es algo que vamos a ver más adelante. Y un ejemplo básico es que HTML va a proporcionar la estructura básica de una página web, CSS se va a encargar de estilizarla o ponerla más bonita, y JavaScript la va a hacer interactiva. Pero bueno, ahora llevemos este ejemplo a la vida real. Imagina que estás construyendo una casa. HTML básicamente serían como los planos y pues toda la estructura básica de la casa como las paredes, el techo, la cantidad de habitaciones y todo lo necesario para definir cómo se verá y funcionará en un terreno, en un espacio. CSS en este caso corresponde a la decoración o al diseño interior. Aquí eliges los colores de los muebles,
de las cortinas, de las paredes y empiezas a crear un ambiente visualmente atractivo. Y JavaScript, pues en este caso sería como todo el sistema eléctrico y los electrodomésticos, por ejemplo. Entonces, con JavaScript, o en este caso el sistema eléctrico, lo que haría es que se enciendan las luces, que se abran las puertas automáticamente, que funcione la calefacción y demás. Pues demás cosas que le quieras incluir a tu hogar, prácticamente. Entonces, HTML va a crear toda la estructura, CSS lo va a hacer bonito y JavaScript lo va a hacer funcional y dinámico. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre HTML5 que nació en el 2014 o que se lanzó en 2014 con respecto a las versiones anteriores? Como les mencionaba anteriormente, en HTML5 se introdujeron nuevas etiquetas, nuevas mejoras y nuevas características. Entonces, estas etiquetas corresponden a la semántica de la web y corresponden al header, al footer, al section y al article. Con esto se ayuda a describir mejor la estructura de una página web. Semántica es algo que vamos a tratar durante este curso. Ahora bien, ¿qué más se introdujo en HTML5? Pues se introdujo todo el tema de soporte nativo para video y audio porque se incluyeron las etiquetas video y audio. Con esto se elimina completamente plugins externos como Flash, Adobe Flash Player, creo que se llamaba la herramienta, o el plugin, y pues simplemente se incluyen las nuevas etiquetas de video y audio y esto nos da soporte nativo. Eso también es algo que vamos a ver a medida que avance el curso. Y finalmente, algo muy importante a destacar es que nos va a mejorar la accesibilidad y el SEO porque se agregaron nuevas etiquetas semánticas. También lo vamos a ver. Finalmente, aquí tenemos las referencias, las voy a dejar en la descripción de la lección para que puedas investigar por tu cuenta. En la siguiente lección ya vamos a empezar con prácticas en HTML.